Bajo el sol de Canaán, Jacob observa a su hijo, José, de pie en los campos, un toque de color vibrante contra el paisaje apagado. José se mueve por los campos, su colorida túnica una clara señal del favor de su padre. A lo lejos, los hermanos de José miran con envidia, sus rostros ensombrecidos por el resentimiento. Los campos de Canaán se convierten en un escenario de celos, mientras José continúa su trabajo ajeno a la tormenta que se avecina. A la luz tenue de la tienda de Jacob, las sombras bailan en los rostros de su familia, una audiencia silenciosa de los sueños juveniles de José. José, con los ojos brillando con ferviente convicción, relata su visión. Tuve el sueño más extraño, padre. En el campo, mi gavilla se irguió, y vuestras gavillas se reunieron e hicieron reverencia a la mía. La voz de José se eleva con intensidad mientras continúa, pintando una escena celestial. Y entonces volví a soñar. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Una tensión palpable se apodera de la habitación mientras sus hermanos intercambian miradas escépticas, sus rostros se oscurecen con incredulidad. El aire crepita con rivalidad tácita, mientras los hermanos desafían a José, sus voces llenas de desprecio. ¿Estás diciendo que reinarás sobre nosotros? ¿Que nos inclinaremos ante ti? Bajo el sol abrasador, los campos de Dotán son testigos de una oscura conspiración. Los hermanos de José, con sus rostros torcidos por la malicia, se reúnen con malas intenciones. Brutalmente, agarran a José, arrojándolo a las profundidades de una cisterna vacía. En medio de la crueldad, un atisbo de culpa brilla en los ojos de Rubén. Rubén planea en secreto un audaz rescate, un faro de esperanza en la traición que se desarrolla. Bajo el duro sol del desierto, José es vendido a mercaderes ismaelitas. 20 piezas de plata cambian de manos, sellando el destino de José. Los mercaderes ismaelitas comienzan a alejar a José, su caravana una silueta marcada contra el horizonte. Los hermanos manchan la túnica de José con sangre, creando un engaño cruel. Presentan la túnica ensangrentada a Jacob, con sus rostros enmascarados por una falsa tristeza. Jacob abraza la túnica, con el corazón destrozado por la aparente pérdida de su amado hijo. A la tenue luz de la tienda de Jacob, los hermanos se mantienen en solemne silencio, presentando una túnica manchada de sangre. La luz parpadeante de las velas acentúa sus rostros sombríos, revelando la gravedad de su engaño. Jacob observa la prenda, con las manos temblorosas mientras se acerca, su voz se quiebra con temor. Mi hijo, mi José, ¿realmente se ha ido? Abrumado por el dolor ante la presunta muerte de José, Jacob se desploma. Bajo el sol abrasador de Egipto, una caravana serpentea por las arenas doradas, señalando el final de un viaje y un giro drástico en la vida. En medio de la bulliciosa llegada, el destino de José está sellado cuando es vendido. Su rostro juvenil traiciona una mezcla de miedo y resolución forzada. Potifar, una figura de autoridad formidable, inspecciona su nueva adquisición con una mirada fría y calculadora. Su presencia proyecta una larga sombra de servidumbre. Mientras José es conducido, las arenas de Egipto susurran cuentos de pruebas por venir. Sus pasos medidos, su espalda recta, abrazando un destino desconocido. Dentro de la gran casa de Potifar, José se dedica a su trabajo. Potifar observa a José con una expresión que insinúa admiración. Potifar decide elevar a José a una posición de gran responsabilidad. José recibe la noticia con una expresión que mezcla humildad y determinación. En la opulenta casa de Potifar, José se mantiene firme, resistiendo los avances seductores de la esposa de Potifar. Ella persiste, su encanto un marcado contraste con la creciente incomodidad de Joseph. Joseph sacude la cabeza, sus ojos reflejan una batalla interna entre el deseo y la integridad. No puedo traicionar la confianza de Dios, ni puedo traicionar a Potifar, declara José, con su resolución inquebrantable. En la opulenta casa, la esposa de Potifar señala, con el dedo tembloroso, las lágrimas abriendo surcos en su rostro mientras teje un relato engañoso. Potifar escucha, la rabia retorciendo sus rasgos, el peso de la falsa acusación presionando en la habitación.
Sus manos se cierran en puños, con los nudillos de un blanco intenso contra la tenue luz a medida que su furia aumenta. Los sirvientes susurran, con los ojos que se mueven nerviosamente entre José y su amo enfurecido, sintiendo la tormenta inminente. La habitación se encoge. El aire se espesa con la tensión mientras la ira de Potifar llega a su punto de ebullición. Potifar explota. Su voz un trueno. Lo encarcelaré. José está confinado dentro de los muros fríos e implacables de la prisión real. El alcaide observa a José, reconociendo la bondad inherente en él. Una chispa de esperanza se enciende en José cuando el guardia se acerca. El alcaide le tiende la mano a José, confiándole un puesto de autoridad. José se levanta. Una renovada sensación de propósito lo invade. En medio de la desesperación de la prisión, José acepta la responsabilidad de supervisar a sus compañeros de prisión. Dentro de la prisión real, tenuemente iluminada, las sombras bailan ominosamente sobre las frías paredes de piedra. José se encuentra con el copero y el panadero del faraón, con sus rostros marcados por la preocupación y la desesperación. El panadero está acurrucado en un rincón, su cuerpo temblando de miedo. Susurros de sueños inquietantes llenan el aire, pesados con temor e incertidumbre. El peso de los miedos tácitos impregna la prisión, mientras los tres hombres comparten un momento de silencio inquieto. Dentro de la sombría prisión real, José se encuentra entre sombras y luz. Con solemne certeza, José declara: el copero será restituido a su puesto. Su expresión se ensombrece cuando revela: pero el panadero será ejecutado. El peso de sus palabras flota pesado en el aire, sellando el destino de dos hombres. La prisión real está sumida en una profunda sombra. La luz del sol se filtra a través de las ventanas enrejadas. Joseph camina lentamente por la prisión, con el rostro surcado por la determinación. Se acerca al copero con expresión seria. José mira atentamente al copero y dice: acuérdate de mí cuando estés bien con el faraón. El copero escucha, un destello de comprensión en sus ojos. La sombría atmósfera de la prisión pesa mucho mientras José espera su destino. En los fríos confines de piedra de la prisión real, la esperanza de Joseph disminuye a medida que el tiempo se extiende en un horizonte gris e interminable. El copero, ahora libre, camina por los bulliciosos salones del palacio. Su recuerdo de José se desvanece con cada día que pasa. Las estaciones cambian, y los muros de la prisión permanecen como testigos silenciosos de la fe inquebrantable de José en medio de la desesperación. 2 años pasan lentamente, marcados solo por las sombras cambiantes y el lento paso del tiempo dentro de los muros de la prisión. La esperanza parpadea débilmente en los ojos de Joseph mientras se aferra a la promesa de libertad, una luz distante en su aislamiento. Sin que José lo supiera, el destino teje su intrincado camino, preparándose para alterar su destino y el curso de un imperio. Bajo el sol implacable, el palacio real se alza como un centinela silencioso, su grandeza un marcado contraste con la agitación interna del faraón. El faraón está inquieto, sus ojos delatan el peso de noches de insomnio y visiones incomprensibles. Los sabios de Egipto se reúnen, con el rostro surcado por la preocupación, y confiesan su incapacidad para descifrar los sueños crípticos del faraón. Una pesada sensación de presentimiento cubre la tierra, como si las mismas arenas susurraran sobre la inminente perdición. El faraón se sienta en su trono, su postura regia habitual, flaqueando bajo el peso de sus sueños inquietantes. Una atmósfera de temor impregna el palacio. Cada sombra parece ocultar un presagio oculto. Dentro del palacio real, la luz del día entra a raudales por las ventanas, iluminando el opulento escenario. El copero, con el rostro marcado por el recuerdo, le recuerda a José al faraón. El copero habla, y el nombre José flota en el aire, cargado de historia tácita. El faraón escucha. Su expresión es ilegible mientras las palabras del copero resuenan en la vasta sala. La mirada del faraón se vuelve distante, perdida en la contemplación mientras el nombre despierta recuerdos olvidados. El destino de José pende de un hilo mientras los guardias lo sacan de la sombría prisión real.
Las pesadas puertas de la prisión se abren con un golpe metálico y lo empujan hacia la luz cegadora. Ante el poderoso faraón, el corazón de José late con temor y esperanza. La imponente figura del faraón se cierne sobre él, un emblema del poder absoluto. El aire crepita con anticipación mientras José espera su juicio. En el corazón del palacio, el destino se desarrolla. En el corazón del palacio real, José se alza con la mirada fija en el faraón. El peso de su profecía llena el gran salón con un silencio palpable. En un momento de cruda revelación, José revela el futuro: 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Sus palabras resuenan en el palacio real, una severa advertencia que flota en el aire. El faraón escucha, con una expresión indescifrable, mientras la gravedad de la interpretación de José se asienta en él. El destino del reino pende de un hilo, suspendido entre la prosperidad y la desesperación. En el gran palacio real, José revela su estrategia para salvaguardar el reino, su voz resonando con convicción. Debemos prepararnos para los años de escasez, almacenando el grano excedente, declara José, con los ojos fijos en el faraón. El faraón escucha atentamente, con expresión pensativa, mientras sopesa la gravedad del consejo de José. Con un tono decisivo, el faraón proclama: «Te nombro gobernador de Egipto», confiando a José el destino de la tierra. En los campos de Egipto, bajo la mirada del sol, José orquesta la cosecha de granos con precisión. José guía el almacenamiento del excedente, asegurando que los graneros se llenen contra la escasez futura. José, el gobernador, supervisa cada detalle, desde el pesaje hasta la colocación segura de cada saco. La tierra produce abundantemente, un testimonio de la previsión de José y la prosperidad del reino. Los almacenes se hinchan, prometiendo seguridad y sustento bajo la atenta mirada de José. Canaán es estéril. El hambre proyecta una larga sombra sobre la tierra. Ante la hambruna, Jacob toma una decisión difícil. Impulsados por la desesperación, los hijos de Jacob se preparan para un viaje a Egipto, una tierra prometida. Se embarcan en su viaje. Su esperanza es encontrar sustento y salvación. En el corazón de un almacén egipcio, las sombras bailan cuando los hermanos de José entran, ignorantes de la poderosa presencia que tienen delante. Inclinándose, cumplen un destino predicho, sus rostros ocultos en humildad y desesperación. No reconocido, Joseph observa desde su posición elevada, su mirada penetrante pero inescrutable. El aire se espesa con una historia tácita, cada hermano perdido en su súplica. En su acto de súplica, el peso de decisiones pasadas se cierne en el aire, invisible pero palpable. Mientras se inclinan, el almacén resuena con el silencio de verdades no contadas, esperando ser reveladas. José observa a sus hermanos llegar al almacén, con el rostro ensombrecido. No reconocido, José observa a sus hermanos, con expresiones que mezclan anticipación y aprensión. Él prepara el escenario para una serie de juicios, cada uno diseñado para revelar la verdadera profundidad de su remordimiento. Comienzan las pruebas, y José escudriña cada reacción, buscando un arrepentimiento genuino en sus ojos. Oculto a plena vista, José continúa evaluando a sus hermanos. El peso de sus acciones pasadas pesa mucho en el aire. Dentro del almacén egipcio, la tensión aumenta cuando la mirada penetrante de José recorre a sus hermanos. La sospecha nubla sus rasgos. Su voz corta el aire, cargada de acusación. José cree que sus hermanos son espías. La exigencia pesa en el aire. Deben llevarle a Benjamín. El peso del ultimátum recae sobre los hermanos, con sus rostros marcados por la preocupación y la incertidumbre. Bajo el implacable sol de Canaán, las figuras cansadas de los hermanos caminan a casa, cada paso pesado por la carga no contada de su viaje. Se presentan ante Jacob, con sus rostros reflejando el peso de su historia, mientras se preparan para relatar los acontecimientos. Los hermanos relatan sus pruebas, sus voces resonando en la vasta extensión de Canaán. Revelan el cautiverio de Simeón y la exigencia del gobernante egipcio por Benjamín. Sus palabras pintan un panorama sombrío. Jacob, afligido por el dolor, declara: «No dejaré que Benjamín se vaya. Es lo único que me queda».
La implacable hambruna aprieta su agarre sobre Canaán, proyectando una larga sombra sobre la tierra. En un momento de gran decisión, la determinación de Jacob se derrumba y finalmente accede a dejar que Benjamín viaje a Egipto. La atmósfera es densa de ansiedad mientras comienzan los preparativos para el viaje de Benjamín, una pequeña esperanza parpadeando en medio de la desesperación. El sol sale el día de la partida, proyectando largas sombras mientras Benjamín se prepara para dejar atrás a su familia. La caravana parte, una pequeña procesión contra el vasto e implacable paisaje, cada paso una oración por la salvación. La esperanza y el miedo se entrelazan mientras la familia observa a Benjamín desaparecer en la distancia. Su destino pende de un hilo. Los hermanos llegan a Egipto, Benjamín entre ellos, sin saber la recepción que les espera. Joseph los observa entrar, con una expresión indescifrable, una máscara de frialdad que oculta sus verdaderos sentimientos. Los hermanos se acercan a José, con sus rostros mostrando una mezcla de esperanza y aprensión. Joseph los saluda, con la voz carente de calidez, cada palabra medida y distante. Los hermanos reaccionan a la frialdad de José, la confusión y el dolor evidentes en sus ojos. Benjamín mira de José a sus hermanos, su joven rostro reflejando la tensión en el aire. Dentro de la gran casa de José, un banquete se desarrolla bajo el manto de la noche. El aire es denso con tensión tácita a medida que avanza el festín. Una sombra cae sobre la celebración. Simeón permanece, rehén de la agenda oculta de José. José, envuelto en sombras, esconde su copa de plata dentro del saco de Benjamín, un acto silencioso de engaño. El peso de la traición es abrumador cuando José señala a sus guardias, desatándolos para perseguir a los viajeros desprevenidos. Los guardias, espoleados por la orden de José, se apresuran a perseguir. Sus figuras destacan contra el patio iluminado por el sol. A lo lejos, la comitiva de Benjamín viaja sin saberlo, su camino conduce sin saberlo hacia la confrontación. El polvo se levanta mientras los guardias persiguen implacablemente a los hermanos por el camino a Canaán. Los hermanos, desesperados, detienen a sus burros, con el corazón latiendo con pavor. Con despiadada eficiencia, los guardias comienzan su búsqueda, rasgando los sacos. La tensión aumenta a medida que se vacía cada saco. El aire espeso de anticipación y miedo. El brillo plateado delata a Benjamín cuando se descubre la copa, reluciente entre la tela áspera. La desesperación inunda a los hermanos cuando la evidencia condenatoria sella su destino. Los hermanos son conducidos de vuelta ante la presencia de José, con los rostros marcados por una mezcla de temor y resignación. Un pesado silencio llena la habitación mientras José los observa, con una expresión indescifrable. El aire cruje con tensión cuando se entrega el veredicto. Benjamín es declarado esclavo. La desesperación se apodera de los hermanos cuando el destino de Benjamín está sellado. Benjamín permanece en silencio, aceptando su sentencia con tranquila dignidad. José observa la escena, su conflicto interno enmascarado por una fachada de autoridad. Judá da un paso adelante, con el rostro un lienzo de profunda tristeza, una tormenta de emociones gestándose en su interior. Un gesto de sacrificio supremo flota en el aire cuando Judá se ofrece como esclavo. El peso de sus palabras se asienta, un silencio pesado envolviendo la habitación. Sus ojos reflejan una profundidad de angustia y determinación, retratando a un hombre dispuesto a soportar cualquier carga. El aire se espesa con emociones tácitas. La gravedad de la oferta de Judá pesa mucho. En un momento de profundo sacrificio, la ofrenda de Judá resuena por los pasillos, remodelando destinos. Dentro de la casa de José, un secreto arde en su interior, listo para estallar. El peso de su verdad oculta se vuelve insoportable, empujándolo al límite. Con la voz temblorosa de anticipación, José declara: «Debo decirte, soy tu hermano». La revelación pesa en el aire, cambiando para siempre el curso de su relación. Las palabras de José resuenan en el silencio, la verdad finalmente revelada. La imponente figura de José llena la habitación, proyectando una larga sombra sobre sus hermanos. Sus hermanos se encogen bajo su mirada, sus rostros máscaras de culpa y pavor. La luz del sol entra a raudales por la ventana, iluminando la silenciosa tensión que pesa en el aire.
La voz de José rompe el silencio. Te perdono. Dios usó tu maldad para un bien mayor. Los hermanos permanecen quietos. El miedo y el alivio se mezclan en sus expresiones. En la radiante casa de José, una decisión crucial se desarrolla mientras José se prepara para enviar a sus hermanos de vuelta a Canaán. Los hermanos de José se quedan asombrados, escuchando atentamente, mientras el peso de sus palabras comienza a calar. Un gesto final sella su misión, mientras José los dirige de vuelta a Canaán, su tierra natal. Los hermanos se giran, con los rostros grabados por la gravedad de su tarea, listos para emprender su viaje. Con un propósito renovado, comienzan su partida, cada paso resonando con la promesa de la reunión. La puerta se abre, revelando el camino de regreso a Jacob y su familia, un viaje de esperanza y reconciliación. Los hermanos, una sombría caravana, regresan a Canaán. Sus rostros narran historias de un viaje lleno de incredulidad y esperanza incipiente. Susurros se extienden entre los viajeros cansados, cada paso resonando con el peso de su revelación. El aire crepita con anticipación al acercarse a su tierra natal, el paisaje reflejando su agitación interna. José está vivo y es el gobernador de Egipto. Las palabras pesan mucho, un faro de verdad que atraviesa años de arrepentimiento. El sol golpea a Canaán, siendo testigo de una reunión familiar que se creía imposible desde hace mucho tiempo. Los hermanos se encuentran al borde de un nuevo capítulo, donde los fantasmas del pasado se encuentran con la promesa de la reconciliación. Dentro de su pequeña tienda, Jacob se queda paralizado, con el rostro como un lienzo de incredulidad mientras las impactantes noticias lo inundan. Lentamente, la duda da paso a la aceptación sombría, transformando sus rasgos con una resolución de acero. Una determinación recién descubierta endurece su mirada. La decisión de viajar a Egipto ahora es inquebrantable. Con determinación, Jacob se da la vuelta y se dirige hacia la parte trasera de la tienda, listo para emprender su viaje. Bajo el sol abrasador, Jacob y su familia emprenden un viaje hacia las lejanas tierras de Egipto. La caravana se extiende a lo largo del camino polvoriento, un símbolo de esperanza en medio del duro desierto. El narrador declara: José sale a su encuentro. La anticipación aumenta a medida que los dos grupos se acercan. Su reencuentro es inminente. El sol proyecta largas sombras mientras José se prepara para abrazar a su familia perdida hace mucho tiempo. Bajo el vasto cielo de Gosén, un momento de destino se desarrolla cuando José se acerca, con anticipación grabada en su rostro. Jacob se gira, con los ojos muy abiertos de incredulidad al reconocer la silueta familiar contra el horizonte. Un grito escapa de los labios de Jacob mientras se echa a correr, con los brazos extendidos en alegría desenfrenada. José se encuentra con Jacob en medio del campo. El reencuentro es emotivo y lleno de alegría. En la fértil tierra de Gosén, un nuevo comienzo amanece para José y su familia. Sus rostros reflejan esperanza y anticipación al instalarse en su nuevo hogar en Egipto. La tierra se extiende ante ellos, prometiendo prosperidad y paz. Con determinación en sus corazones, se preparan para construir una vida en esta tierra extranjera. Dentro del palacio real, José da un paso adelante, listo para presentar a su familia. Su padre se mantiene erguido, su mirada se encuentra con la del faraón con dignidad. Los hermanos de José están a su lado, una mezcla de anticipación y respeto evidente en sus expresiones. El faraón los observa, con una expresión indescifrable. José hace gestos, presentando a cada uno de sus hermanos al faraón. La escena se desarrolla, un momento crucial de presentación y destino. Los años pasan bajo el sol egipcio, la familia de Jacob florece. Bajo la atenta mirada de José, su prosperidad florece en medio de las arenas doradas. Los niños ríen. Su alegría resuena por las tierras fértiles, un testimonio de la seguridad recién descubierta. Los campos de grano se balancean suavemente, prometiendo abundancia y un futuro libre de hambruna. La familia se reúne, con sus rostros reflejando paz y gratitud por las bendiciones que se les han concedido. Egipto se convierte en un refugio, un santuario donde el linaje de Jacob prospera contra viento y marea. Bañado por la suave luz del día,
Jacob, con el rostro surcado de sabiduría, se prepara para impartir una bendición. Sus manos envejecidas se alzan, llenas con el peso de generaciones pasadas y la promesa de futuros aún por desarrollarse. Jacob mira hacia abajo. Sus ojos reflejan un profundo amor por los hijos de José, Efraín y Manasés. Su mirada, un tapiz tejido con historia y bendición, se posa en los rostros jóvenes de abajo. En el corazón de la casa de José se desarrolla un momento de bendición atemporal, conectando el pasado y el futuro. En la casa de José, un profundo silencio desciende cuando Jacob sucumbe a sus últimos momentos. Una densa nube de dolor envuelve la habitación mientras el peso de la pérdida se posa sobre José. José se levanta, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras comienza a lamentar la pérdida de su padre. El lamento de José resuena por la casa mientras abraza el recuerdo de Jacob. Una solemne procesión serpentea por las tierras bañadas por el sol hacia Canaán. El paisaje de Canaán se despliega ante ellos, una tierra de herencia antigua y descanso final. Cada paso resuena con el peso de la tristeza y la promesa de la reunión en la tumba familiar. Se acercan a la tumba familiar, el destino final grabado contra el horizonte. Los hermanos colocaron cuidadosamente el cuerpo de Jacob para que descansara en la antigua tumba familiar. En Canaán, Jacob regresa con sus antepasados. Su viaje completo, su legado perdura. Bajo el cielo abierto de Canaán, José y sus hermanos regresan del solemne rito del entierro de su padre. La caravana se extiende por el paisaje, una sombría procesión contra la brillante luz del día. Cada paso resuena con el peso de su pérdida compartida y el futuro incierto que les espera. El sol proyecta largas sombras, marcando el final de un capítulo y el comienzo vacilante de otro. Una promesa silenciosa flota en el aire, uniéndolos mientras regresan a la tierra de Egipto. En la casa de José, una tensión palpable llena el aire mientras sus hermanos se reúnen, sus rostros delatando un miedo profundo. Su preocupación proviene de un temor persistente. Ahora que Jacob se ha ido, José podría desatar una tormenta de retribución por sus pecados pasados. José se acerca. Su presencia contrasta fuertemente con su ansiedad. Tranquilo, sereno y silenciosamente tranquilizador. Su voz, un bálsamo calmante, corta sus miedos cuando José afirma con calma: «No tengan miedo». Los ojos de José reflejan una profunda sensación de paz mientras pregunta: ¿estoy en el lugar de Dios? José se mantiene firme con una resolución inquebrantable. Su rostro refleja una profunda sinceridad. Su mirada se extiende sobre sus hermanos, llena de una fuerza y determinación renovadas. Con sincera convicción, José declara: «Reafirmo mi perdón y prometo seguir cuidando de mis hermanos y sus familias». Sus poderosas palabras resuenan en la sala, sellando un vínculo de perdón y un compromiso renovado. Bañada por el cálido sol egipcio, la casa de José resuena con la risa de generaciones, un testimonio vivo del suave paso del tiempo. Cada amanecer dibuja nuevas líneas en el rostro de José, un mapa de recuerdos grabados en las arenas del tiempo. La vibrante tapestría de la vida familiar se desarrolla a su alrededor, un caleidoscopio de alegría y crecimiento bajo su atenta mirada. Con cada año que pasa, José se convierte en un guardián silencioso, con el corazón hinchado por el amor de un legado que se desarrolla. Los tonos dorados del crepúsculo pintan un retrato sereno de una vida rica en amor y familia, un legado susurrado en el viento del desierto. A la suave luz del amanecer, José yace en su lecho de muerte. Su rostro es un mapa de sabiduría y tiempo. Con voz áspera, reúne fuerzas para expresar su último deseo. Cuando Dios te saque de Egipto, lleva mis huesos a Canaán. José muere. Su legado de fe, paciencia y perdón resuena a través de los siglos.